Hola, amigas y amigos, tengan todos ustedes buenos días. Son las 8:28 acá en Pittsburgh, una mañana muy soleada, que a las 6 de la mañana que yo ya estaba en la calle, estaba lloviendo, así que es bueno ver el sol salir. Bien, parece que ando con esta chompa porque estaba lloviendo. Bien, ¿de qué quisiera comentar el día de hoy? El día de hoy quisiera comentar respecto a uno de las semillitas que mencioné el día de ayer existían, el día de hoy generando inseguridad en nuestro mundo, una inseguridad muy similar a e incertidumbre muy similar a la que se vivió en el mundo previo a la Primera Guerra Mundial en 1914. Yo mencioné varios puntos de tensión, conflictos, el conflicto nuclear norcoreano, Siria, y a renglón seguido mencioné Venezuela se está pareciendo mucho más a esos conflictos el día de hoy. Y bien, si bien podría comentar sobre muchas de estas semillas que podrían ser más eh, probables en términos de generar una cadena de hechos similar a la que generó el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en julio de 1914, Venezuela es un caso muy importante entre todas esas semillitas porque primero es un caso presente en la región suramericana. Segundo, es un caso que ya en este momento está generando serias repercusiones para el Ecuador. Y no estoy hablando de repercusiones periféricas, estoy hablando de que hoy en día la gran cantidad de gente que mendiga en las ciudades del Ecuador son venezolanos con sus hijos. Les voy a postear una entrevista de la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, donde ella trata la temática. Y tercero, debido a estas repercusiones, los costos fiscales, económicos y sociales para el Ecuador están creciendo cada día más sobre un conflicto que no está pasando en nuestro país, está pasando en nuestra región. Y es un conflicto, cuarto, que tiene las mismas características de una creciente confrontación entre las principales potencias del mundo, concretamente la Federación Rusa, la República Popular China y los Estados Unidos de América. Entonces, ¿por qué Venezuela? Por estos motivos. Bien, yo he comentado en varios videos sobre la situación venezolana. Y en este video no voy a intentar dar un pronóstico de qué va a pasar en Venezuela. Ya he hecho eso en otros videos anteriores. Y en este video tampoco voy a tratar de verificar si alguno de mis pronósticos está tomando forma o ha tomado forma. De eso no se trata. Este comentario se trata sobre este caso en concreto y cómo se relaciona a la situación global que vivimos el día de hoy y las repercusiones que vamos a experimentar probablemente a nivel de Ecuador de esa situación global. Recientemente, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Diego Almagro, hizo comentarios respecto a su opinión sobre el rol de Noruega en la mediación que va a intentar realizar a nivel del conflicto venezolano entre los partidarios del gobierno de Maduro, el gobierno legítimo de Venezuela, por más que no nos guste y que queramos creer que Juan Guaidó es el gobierno legítimo, al final del día en política legítimo es el que tiene la capacidad de usar la fuerza para controlar a la población. Y el gobierno de Juan Guaidó, autoproclamado gobierno y que 50 países han reconocido y que le han intentado conferir legitimidad vía su reconocimiento. El secretario general de la Organización de Estados Americanos dijo algo que me impresionó bastante, porque para un conflicto que ha tenido tantos intentos de mediación fallida a nivel del grupo de contacto de Lima, a nivel del grupo de Lima, el grupo de contacto europeo, la misma OEA, la entrada de Noruega y la aceptación de las dos partes a participar en la mediación de Noruega es algo que no se debería rechazar, especialmente si la OEA ha mantenido la postura oficial de que quiere una solución pacífica al conflicto, aunque no han descartado una solución armada. El secretario general de la OEA se mostró crítico de la mediación noruega. ¿Por qué? El secretario general dice que en este punto el conflicto venezolano es un conflicto humanitario
y que solucionar la crisis humanitaria sin solucionar la crisis política que está detrás de ella, llámese quién es el gobierno legítimo de Venezuela, Maduro o el autoproclamado gobierno de Juan Guaidó, él no le quiere dar la bienvenida directa y abiertamente a una mediación que no vaya a alcanzar esa solución política. Ahora, Noruega tiene una experiencia muy grande en estos casos y les voy a postear un artículo de CNN en español que hace un recuento de la experiencia noruega y en efecto los noruegos, así como otros países europeos que han intentado mediar soluciones tan conflictivas como las de Venezuela, siempre se han visto partidarios a un compromiso que guíe la negociación en el cual si las soluciones políticas estructurales son un obstáculo, alcanzar un compromiso funcional que beneficie a todas las partes, si bien es cierto el beneficio no sea total para una de ellas, prefieren alcanzar un beneficio para todos que no obtener ese beneficio por no solucionar problemas políticos estructurales. Eso se ha podido ver en Afganistán, eso se ha podido ver en el conflicto nuclear iraní. Los europeos han sido gran partícipes de soluciones que comprometen de todos lados. Comprometen los iraníes, pero también comprometen los israelitas y los estadounidenses. Por eso es que Donald Trump se ha mostrado muy crítico del acuerdo alcanzado por la Unión Europea y que ha significado el uso de sanciones nuevamente contra la República Islámica de Irán. Ahora, la crítica del secretario general de la OEA sucedió sucedió antes de que el gobierno de Guaidó, Juan Guaidó, dijera que no iba a ser parte de las negociaciones noruegas, y después de las críticas del secretario general, el gobierno de Guaidó, creo que a través del mismo Juan Guaidó, anunció de que sí iban a ser parte de la negociación noruega, aunque dijeron que para ellos la negociación tenía que ser sobre la salida de la usurpación del gobierno de Venezuela. La tesis es que Maduro usurpa el gobierno de Venezuela desde que desconoció a la Asamblea Nacional del país y en su propia Asamblea Constituyente. Este no es el lugar ni el momento para hablar de la crisis constitucional venezolana. Pero lo que importa es que primero Juan Guaidó negó su participación, negó siquiera que Noruega estaba liderando una negociación. Noruega salió a descalificar eso y decir, no, si hay una negociación en marcha, nosotros estamos liderando y Guaidó va a participar. El secretario general viene a criticar esa negociación, luego Juan Guaidó y su gobierno aceptan de que en efecto van a participar, aunque para ellos la negociación es sobre el fin de la usurpación. Lo interesante entre esta cadena de eventos es de que el secretario general de la OEA, dentro de las razones por las cuales él critica la participación noruega mediando el conflicto venezolano y la estrategia inicial de Guaidó antes del levantamiento cívico, no fue un levantamiento cívico-militar, fue un levantamiento cívico que se dio recientemente, se da un paralelismo muy fuerte en términos de cuáles son los objetivos. Para Guaidó, antes del levantamiento cívico, el objetivo era movilizar a la población, sacarla a las calles para confrontar a las fuerzas de seguridad venezolana a una elección muy draconiana. Y una elección totalmente maniqueísta. O estás a favor de la población liderada por Guaidó o estás en contra de ellos y les tienes que disparar. El secretario general de la OEA, cuando criticó la participación de Noruega en la mediación del conflicto venezolano, dijo que debido a la naturaleza humanitaria del conflicto, era tiempo de pensar en cómo implementar una cosa que se llama la responsabilidad de proteger, Responsibility to Protect, en inglés R2P. ¿Qué es la responsabilidad de proteger? ¿Qué es R2P? Una doctrina de Naciones Unidas que está consagrada por una resolución del Consejo de Seguridad. Voy a buscar la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que dice que en casos de actos lesivos contra la población de un Estado por parte de las fuerzas de seguridad de ese Estado, donde esos actos lesivos han puesto a la población en riesgo mortal,
en riesgo de ser vulnerada de sus derechos primordiales, derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la salud. Las naciones, miembros de la Organización de Naciones Unidas, tienen la responsabilidad de entrar a proteger a esa población. Ahora, el concepto original de R2P fue elaborado por una comisión internacional que fue nombrada a inspiración del secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan. Esta comisión trataba de responder una pregunta conceptual y teóricamente del hijo de puta, perdónenme la expresión, porque es una pregunta bien difícil. ¿Cómo Naciones Unidas puede al mismo tiempo respetar la soberanía de un Estado para hacer dentro de sus fronteras como el Estado mejor crea, pero al mismo tiempo cómo proteger los derechos humanos de esa población dentro de ese Estado, cuando sean vulnerados por ese mismo Estado, sin atentar contra la soberanía de ese Estado? Si ven ustedes, esto es un nudo gordiano, por eso es que le digo una pregunta al hijo de puta. Esa comisión internacional sacó la base teórica e intelectual, y les voy a poner ese documento, que es el reporte de la International Commission on Intervention and State Sovereignty. Les voy a poner eso. Y dicen, bueno, digamos que esa comisión decía, la soberanía ya no debe ser considerada como un derecho, sino como una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Proteger dentro de tus fronteras soberanas a esa población. Una vez que no la has protegido, entonces abnegas la responsabilidad y hay que pasar a la intervención, llegando a la intervención armada, inclusive. Ahora, ese documento no fue el mismo y las conclusiones de ese documento no fueron las mismas que la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que oficializó el concepto, adoptó. La resolución del Consejo, como ustedes lo saben, el Consejo tiene 5 poderes con derecho a veto, bajó de intensidad de una gran manera las conclusiones y recomendaciones de la Comisión. Delimitó mucho más el concepto de responsabilidad a proteger, al punto en que no es ni 90% de lo que la Comisión recomendaba. ¿Por qué? Porque los estados, miembros del Consejo con derecho a voto, las 5 potencias del mundo, que también son las 5 potencias nucleares legalmente reconocidas por el Tratado de No Proliferación Nuclear, tienen sus intereses y no quiere que nadie se les meta en conflictos que pasan dentro de su patio trasero. O sea, a quien le cueste, Estados Unidos considera América del Sur su patio trasero. Y eso es materia de otro debate. Así, de esa misma manera, Rusia considera las ex repúblicas del Báltico, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, las repúblicas caucásicas, como su patio trasero. China considera el mar del sur de China, Tíbet, parte de su patio trasero. Así de sencillo. Así que le bajaron de intensidad. Bien, ¿por qué me estoy yendo por esta tangente? La responsabilidad de proteger, desde que fue pasada en la resolución del Consejo, ha sido muy difícil de implementar. En Libia se le implementó. Y los rusos se prometieron a sí mismos no volver a dejar pasar eso. Fallaron en proteger a Gaddafi, que era un aliado comercial, militar muy importante de Rusia. Gaddafi fue asesinado. Libia descendió hacia la anarquía. Gaddafi no era un santo de devoción, Gaddafi era un asesino maníaco, pero cualquier cosa que fue Libia, con Gaddafi se empeoró muchísimo más con la intervención internacional, sustentada precisamente por la doctrina de responsabilidad de proteger. Después de eso siguió Siria. Rusia no permitió que Siria pasase por el mismo camino. De nuevo, Siria es un aliado muy importante de Rusia. Rusia no es un país que tiene muchos aliados en los cuales pueda confiar. Y por si ustedes no lo sepan, una de las necesidades más grandes que tiene Rusia son puertos de agua caliente. La flota rusa, para empezar, no hay una sola flota rusa. Hay la flota del norte, la flota del Báltico, la flota del Pacífico, la flota del mar Caspio, y la escuadrilla del Mediterráneo. En teoría son 5 flotas que tiene Rusia. ¿Por qué tiene 5? Porque no tiene puertos de agua temperada, agua caliente. Por eso es que necesitan a Siria, porque Tartus, la base naval rusa en
en la costa siria. Es una de las pocas instalaciones que tiene Rusia con acceso a aguas más o menos temperadas, y eso es el Mediterráneo. Venezuela, Mar Caribe, totalmente temperadas. Estoy diciendo que eso sea la razón principal por la cual los rusos están sustentando a Maduro. Hay razones mucho más económicas, 12.000 millones de dólares de inversión de préstamos que tienen que ser pagados, futuros contratos de armamento. China va por el mismo camino. China no tiene necesidad de puertos de agua temperada, sin embargo China tiene inversiones económicas muy grandes en Venezuela, y también China tiene un interés muy grande de abrirse campo en América Latina. Bien, aquí viene el punto. Entre las críticas del secretario general, que decía que aquí lo que había que pensar ya era la responsabilidad de proteger, y la estrategia inicial de Guaidó de sacar a la gente para precisamente obligar a las fuerzas de seguridad venezolanas a dispararle y crear el caso para decir Venezuela ha abnegado su responsabilidad de proteger a su población dentro de sus fronteras soberanas porque está usando la fuerza contra ellas indiscriminadamente, se puede evidenciar precisamente que esta ha sido la estrategia buscada desde un inicio por Juan Guaidó, y en parte duele mucho ver que la OEA jugó ese juego. La estrategia es, hagamos que Maduro reaccione indiscriminadamente, con eso creamos el caso para una responsabilidad de proteger, y llevamos esto a Naciones Unidas para que Naciones Unidas, vía Consejo de Seguridad, emita la resolución necesaria para implementar esa responsabilidad de proteger. Eso requiere buscar estados en América del Sur y principalmente el hegemón continental es Estados Unidos, que pueda proveer las capacidades militares necesarias para implementar esa responsabilidad de proteger, y intervenimos en Venezuela de una manera legal, de una manera legítima, de una manera en la cual sea amparada por el marco de Naciones Unidas. Bien. ¿Cuál es el problema de esta gran estrategia? Bueno, hay tres problemas. Primero, para que la responsabilidad de proteger pase, tiene que pasar por Consejo de Seguridad. En teoría, la Asamblea General de Naciones Unidas tiene la potestad también de pasar resoluciones. Pregúntenme ustedes cuántas responsabilidades de proteger se han podido implementar con el voto de la Asamblea General. 0. La única, Libia, Consejo de Seguridad, porque los rusos se durmieron y se abstuvieron. Esta vez los rusos, no solo que no se han abstenido en Siria, han votado en contra en Siria. China ha votado en contra también. En Venezuela, consistentes con su patrón, es muy probable que los rusos voten en contra, porque es un aliado muy importante. Maduro es uno de los pocos aliados que tiene Rusia, un aliado con bastante petróleo, que sí, ahorita está pasando circunstancias económicas terribles por una mala administración, pero tiene petróleo, no es un país pobre. Puerto con agua temperada, y un puerto que está del otro lado, básicamente, de Estados Unidos. Básicamente es la misma razón por la cual, en parte, no es enteramente lo mismo, pero geográficamente es la misma razón por la cual los rusos pensaron en meterse en Cuba durante la crisis de los misiles. Venezuela, por su importancia económica, por su importancia militar, por su importancia en recursos naturales, simplemente importa demasiado para Rusia. Solo con que importe para Rusia ya es suficiente, porque hay un voto con derecho a veto que te trae abajo toda resolución del Consejo de Seguridad para implementar esa responsabilidad de proteger. Y además tienes a China, que también ha metido dinero. Ese es el primer problema. Segundo problema. Hasta que llegues a esto, dependes de dos factores. Primero, que la población salga y se exponga. Hasta este momento, todos los llamados a convocatorias de Guaidó, todas las convocatorias de Guaidó, lo que yo les comenté en mi conversación con esa barista en Argentina, indican que el pueblo venezolano sí saben que Maduro los está aplastando, no lentamente, rápidamente, por sus errores, por su mal manejo, pero saben también que no quieren ponerse a que Maduro les dispare. Y sin que haya ese espíritu de autosacrificio, autoinmolación, básicamente eso es de lo que Guaidó depende. Que el pueblo venezolano se autoinmole, ni siquiera que se rebele, si autoinmole, no hay cómo generar ese caso de responsabilidad de proteger. Maduro puede ser bien discrecionario con su respuesta, con uso de la fuerza, pero
esa discrecionalidad no va a generar la intensidad de víctimas que se necesitan. Y aunque se generen, en Siria se han generado 500.000 víctimas mortales, no ha pasado ninguna resolución de responsabilidad de proteger. Y se ha podido usar la fuerza por la presencia de ISIS, no necesariamente por la respuesta del gobierno de Assad. Pero aquí viene la tercera razón más importante por la cual esto no es una buena estrategia y que está relacionada con mi comentario del día de ayer. Yo me pregunto si es que Diego Almagro, habiendo sido canciller de Uruguay, un diplomático de carrera, puede entender no solo el nudo gordiano, sino la peligrosidad del nudo gordiano que él está ayudando a crear, este enredo que se está creando entre presiones domésticas, compromisos e intereses militares globales y creciente conflictividad entre las tres principales potencias que están enredadas en este nudo, que se están ya enredando en este nudo. Yo no sé si es que este diplomático de carrera entiende que este fue el mismo enredo que en parte se generó en Sarajevo. En Sarajevo no son las guerras balcánicas lo que nos lleva a la crisis de julio que detona la Primera Guerra Mundial. Las guerras balcánicas creo que fueron la primera. La voy a buscar las fechas específicamente para no equivocarme, como ayer me equivoqué que tuve que poner 2 fees de ratas. Pero hubieron 2 guerras balcánicas, no fueron esas las que nos llevaron a la crisis de julio, que detonó la Primera Guerra Mundial. Fue el creciente nacionalismo y extremismo en Bosnia, en Serbia, que llevó a un radical serbio a estar dispuesto a asesinar al heredero de la monarquía imperial austrohúngara. Por el otro lado, esta monarquía imperial, como era la colección de distintos grupos étnicos, nacionalidades, que simplemente no tenían una tradición de coexistir mutuamente y tener un gobierno centralizado en Viena, se estaba desmoronando. Y de esos grupos era parte este grupo de radicales serbios. Y esta monarquía trata de proteger su descomposición con alianzas militares, con Alemania. Trató en un principio con Rusia, no funcionó, porque era Rusia la que estaba detrás de esa creciente asertividad de las repúblicas balcánicas para levantarse contra el dominio austrohúngaro. Había una cuestión de conflictos eslavos versus no eslavos. Trató de proteger su descomposición con compromisos militares que la ataban a despliegues militares del imperio alemán que no tenían nada que ver con esa descomposición étnica del imperio. Fue esto, no fueron presiones por reclamos territoriales, no fueron presiones por conflictos económicos, no fueron presiones por conflictos jurisdiccionales, fueron esas presiones domésticas las que incineraron la mecha que nos llevó a la crisis de julio. Nadie pudo detener cómo estos planes militares, estos compromisos diplomáticos que activaban esos planes militares, se encendieran cual mecha que detonaría el polvorín que fue el inicio de la Primera Guerra Mundial. 4 años. Ayer estaba viendo las cifras exactas. En efecto, cerca de 40 millones de víctimas, civiles y militares. Yo no sé si es que Diego Almagro entiende esto. Por eso es que esto es una pésima estrategia. Por eso es que este conflicto venezolano es de estas semillitas que está en nuestro, no en nuestro patio trasero, está enfrente de nuestra casa. Oigan, y si a ustedes les molesta la creciente presencia de venezolanos en Ecuador, ¿ustedes qué creen que va a pasar cuando Venezuela descienda una guerra civil? Y Dios nos libre. Eso puede llevar a una guerra regional o mundial. De nuevo, si estoy siendo exagerado y me estoy equivocando y estoy haciendo comparaciones inexactas que me lleven a conclusiones inexactas, encantado. Yo no quiero estar de acuerdo respecto a estas cosas. Sin embargo, como lo he mencionado en videos anteriores, creo conocer estos temas. Los estudios son mi pan y mantequilla diario. Creo que los conozco más que Diego Almagro, quien por su accionar está dando a ver que él no tiene ni idea el nudo que está enredando en este momento.
la irresponsabilidad que representa fomentar ese nudo y la insensatez que representa oponerse a la mediación noruega si nos puede evitar convertir ese nudo en una mecha que no pueda ser deshecha antes que haga explotar el polvorín. Si los noruegos quieren ayudar a desactivar el conflicto venezolano y si eso implica que Juan Guaidó no puede llevarse el objetivo de hacer que Maduro salga de poder, pero eso lleva a que Maduro implemente reformas muy urgentes que hagan de la crisis venezolana menos lesiva para su población, ¿por qué oponerse? ¿Por qué oponerse? ¿Por qué concentrarse en el bendito árbol en lugar de ver el bosque? ¿Cuál es el bosque? Si seguimos enredando esto, esta semillita puede ser una de las tantas que ya hay presentes el día de hoy que nos lleve a nuestra crisis de julio. Y eso nos lleve a nuestra nueva confrontación mundial. Solo que esta vez el mundo tiene armas nucleares. No va a ser como 1914, no va a ser como 1939. Esta vez hay armas nucleares. Y esas armas nucleares están allí para evitar precisamente esto, pero no son garantía que eso se pueda evitar. Con eso los quiero dejar el día de hoy. Tengan todas y todos ustedes muy buenos días.